Gobiernos postrevolucionarios. A continuación conocerás las características de los primeros gobiernos postrevolucionarios, iniciando con el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Después, gobierno de Adolfo de la Huerta. Gobierno de Álvaro Obregón, quien creó la Secretaría de Educación Pública. Gobierno de José Vasconcelos. Gobierno de Plutarco Elías Calles, quien enfrentó el movimiento cristero conocido como Guerra Cristera. El gobierno de Emilio Portes Gil, donde durante el maximato gobernó. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio, quien creó la Comisión Nacional de Turismo en 1830, y para finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, durante el cual implementó una educación socialista, la reforma agraria y la expropiación petrolera de 1938. Gobierno de Venustiano Carranza, 1917 a 1920. En las elecciones, Venustiano Carranza fue candidato por el Partido Liberal Constitucionalista. Logra el triunfo. El 1 de mayo asumió el cargo de presidente constitucional de la República. Su gobierno abarcó de 1917 a 1920. Con él da inicio al periodo de los gobiernos emanados de la Revolución. Enfrentó problemas de caudillismo y conflictos internacionales. Su gobierno de Carranza enfrentó diversos conflictos. Uno de ellos fue con caciques y jefes regionales que perturbaban la paz del país, como el movimiento villista, el movimiento zapatista y algunos militares inconformes del Ejército Federal. Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, 1920. Con la muerte de Carranza, el Congreso de la Unión nombró como presidente a Adolfo de la Huerta, del 12 de junio al 30 de noviembre de 1920. Se propuso en los primeros 6 meses reorganizar al país, lograr la paz interna y convocar las elecciones generales para renovar los poderes ejecutivo y legislativo. Buscó la reconciliación con grupos disidentes como los zapatistas, quienes adhirieron al Plan de Agua Prieta y se les permitió el acceso al poder. El Ejército Libertador del Sur fue incorporado al Ejército Federal en calidad de división del Sur. Gobierno de Álvaro Obregón, 1920-1924. Inicia su gobierno el 1 de diciembre de 1920 y da apertura a la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, poniendo en práctica los principios de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública (SEDS). El gobierno de Obregón se caracterizó por dar apoyo a las demandas de los campesinos. Inició el diseño de una política agraria para regularizar y organizar el reparto de tierras bajo la forma de ejido. Gobierno de José Vasconcelos. Con lo que respecta a la política nacional, Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública (SEDS), encargándosela a José Vasconcelos, quien llegó para disminuir el rezago educativo que había en todo el país, atendió el analfabetismo, creó escuelas elementales y técnicas, impulsó el arte mural con el apoyo de destacados muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, estableciendo su obra en espacios públicos con el propósito de educar al pueblo mexicano con sus murales. Gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Calles tomó posesión el 1 de diciembre de 1924. Continuó con el proyecto obregonista, optó por elegir un Estado fuerte, centralizador e intervino en economía y en relaciones entre obreros y patrones, así como en la propiedad de la tierra y la iglesia. Uno de los problemas más fuertes que enfrentó el gobierno de Calles fue el movimiento cristero de 1926 a 1929, conocido como Guerra Cristera o Cristiada, iniciada por los cristeros que peleaban en contra del Estado y a favor de la Iglesia. Buscaba salvaguardar la libertad de culto y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, cuyo objetivo era detener al
enemigo y reconquistar la libertad religiosa y además libertades. Pedían que el gobierno pudiera legislar en materia religiosa y que en la Constitución se eliminara la libertad de enseñanza, así como los artículos que atentaron contra el libre ejercicio de culto católico. Al finalizar su gobierno, Calles presionó para reformar los artículos 82 y 85 de la Constitución, lo que permitía la reelección y la extensión del periodo presidencial a 6 años. Gobierno de Emilio Portes Gil, 1928-1930. Fue presidente provisional de México. Emilio Portes Gil envió al Congreso el proyecto del Código Federal del Trabajo y el Seguro Obrero, en el que contemplaba la duración de la jornada de trabajo de 8 horas, el trabajo infantil y el de la mujer, estableciendo que a igual trabajo correspondía a igual salario. La iniciativa provocó el surgimiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, con el propósito de proteger los derechos empresariales frente a la ley del trabajo. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932. El 5 de febrero de 1930, el día en el que asumió el cargo Pascual Ortiz Rubio, fue víctima de un atentado en su contra. Mientras tanto, el país se encontraba en pleno colapso económico y la lucha de masas se extendía a todo el territorio. En su régimen se reconoció la Segunda República Española, expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. En el ámbito educativo se impuso un laicismo absoluto desde la enseñanza primaria. Gobierno de Abelardo Rodríguez Luján, 1932-1934. Su mandato comienza el 4 de septiembre de 1932, llegando con un gabinete presidencial conformado únicamente por callistas. Desde un principio, Rodríguez dejaba los asuntos políticos en manos de Calles, mientras concentraba los esfuerzos de su gobierno en la cuestión administrativa. Durante su presidencia se proclamó la reforma antirreeleccionista a la Constitución el 29 de abril de 1933, que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular. Asimismo, reformó la ley de patrimonio ejidal, creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que comenzó a funcionar en febrero de 1933. Con la ley de beneficencia privada estableció que los organismos privados de altruismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación. Estableció la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y una ley contra los monopolios. Gobierno de Lázaro Cárdenas de Río. Lázaro Cárdenas destaca como fundador de un verdadero poder político en el siglo XX, que organizó la labor que desempeñan las masas trabajadoras, sobre todo cuando están organizadas. Un rasgo característico particular de su gobierno fue el impulso de la educación socialista, con la intención no solo de desplazar toda doctrina religiosa, sino de combatir el fanatismo y formar a la juventud con base en conocimiento de la naturaleza y la vida social. En la expropiación petrolera, el presidente Cárdenas no intervino en contra de la huelga y declaró que los obreros tenían derecho a utilizarla para mejorar sus condiciones de vida. Hizo un llamado a las partes en conflicto y les pidió considerar lo perjudicial que resultaba para la economía nacional la huelga. En respuesta al llamado presidencial, los obreros aceptaron poner fin a la huelga y actuar en colaboración con el gobierno para obligar a las compañías a atender sus demandas.